Hoy vamos a hablar sobre un tema, el México conservador del siglo XIX. Yo les voy a explicar sobre la introducción de este tema, las cuales primeramente hubo ideologías que surgieron durante esta época que fueron muy influenciadas por las homólogas europeas, en particular las que abogaban por la restauración del sistema monárquico, que también estuvo influenciada omnipresentemente por la restauración de la Iglesia Católica y el mantenimiento de la estructura social jerárquica, que estuvo muy marcado en esta época. Y a continuación, compañera Julia les va a seguir explicando. En lugar de representar un bloque unificado y monolítico, estos principios conservadores de la inspiración europea encontraron eco en diversos segmentos de la sociedad mexicana, que abarcan a terratenientes, clérigos, militares y comunidades indígenas, cada uno con motivaciones distintas para resistirse a los cambios radicales que defendían a los liberales. Estas actitudes del conservadurismo radicaban su promesa de estabilidad y orden en un contexto de inestabilidad persistente, ofreciendo un baluarte contra las amenazas percibidas de una reforma radical y la desintegración social, ya que la ruptura de las normas sociales, de las prácticas económicas y las instituciones políticas tradicionales amenazaban con inestabilizar el tejido mismo de la sociedad mexicana. A continuación yo les hablaré sobre la siguiente tabla sobre la ideología conservadora del siglo XIX. Esta tabla se divide en principio, atractivo, defensores y máximos exponentes. Principios: restauración de los sistemas monárquicos, preservación de la influencia omnipresente de la Iglesia Católica, mantenimiento de una estructura social jerárquica que privilegiaba a las élites tradicionales. Atractivo: promesa de estabilidad y orden en un contexto de inestabilidad persistente. Y en defensores vienen varios, que son los terratenientes, los clérigos, los militares y comunidades indígenas. Los terratenientes fueron los que controlaban la tierra y la economía. Los clérigos guiaban lo espiritual y educativo. Los militares defendían y mantenían el orden. Y las comunidades indígenas trabajaban la tierra y conservaban su cultura. Y los máximos exponentes eran Lucas Alamán, Agustín de Iturbide y Antonio López de Santa Anna. Agustín de Iturbide, un comandante militar inicialmente encargado de reprimir la insurgencia, acabó forjando una alianza con las fuerzas rebeldes para asegurar la independencia, proclamándose posteriormente emperador de México en 1822. Para esto la guerra de independencia ya había acabado conforme al Plan de Iguala. Proponía un gobierno monárquico moderado con autonomía en España. Meses después se promulgó la Constitución de 1824, que buscaba conciliar en tendencias políticas existentes. Lucas Alamán fue un destacado historiador, político y empresario del siglo XIX. Defendió una autoridad central fuerte como base de la cohesión nacional y promovió un desarrollo económico industrial para fortalecer la independencia de México. Fundó también el Banco de Avío, impulsando la industria nacional. Consideraba de igual manera a la Iglesia Católica como una guía moral esencial para la sociedad. Su inteligencia y visión estratégica le dieron gran influencia política, dejando un legado clave en la construcción del Estado mexicano moderno y en el pensamiento conservador. Antonio López de Santa Anna, 1853-1855. En 1833 fue declarado presidente de la República y Valentín Gómez Farías, vicepresidente. Sin embargo,
Santa Anna solicitó permiso al Congreso para ausentarse y se fue a su hacienda en Veracruz. Gómez Farías entonces lo constituyó en sus labores presidenciales y llevó a cabo las primeras reformas liberales, como la abolición de los privilegios de la Iglesia y el ejército, el establecimiento de la educación pública, la supresión de las órdenes monásticas, la eliminación del cobro de diezmo y la libertad de culto. Recordemos que la Constitución de 1824 estaba basada tanto en las leyes de Cádiz de la Constitución Española de 1812 como en la Carta Federal de Estados Unidos de 1787. Entre otros puntos, decretaba que la nación mexicana sería para siempre libre e independiente de cualquier potencia. Esto significa que México se declaraba como un país totalmente independiente sin estar bajo el control de ningún otro país, como España. Era una afirmación de su soberanía y libertad nacional. Estaría conformada por 19 estados libres y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. Se estableció que en México sería una federación formada por estados con autonomía, es decir, cada uno tendría su propio gobierno y leyes internas, pero todos unidos bajo un mismo país. Los territorios eran regiones que aún no se consideraban estados y el Distrito Federal era donde estaría el gobierno nacional. Tendría por religión la católica y quedaba prohibido el ejercicio de otras. En ese tiempo la religión católica era la única permitida en México. No existía la libertad religiosa y practicar otra religión era ilegal. Esto mostraba la influencia fuerte de la Iglesia en la política. Tendría libertad de prensa. Se reconocía el derecho de las personas a expresarse libremente por medio de los periódicos, libros, folletos, sin censura del gobierno. Era un paso importante hacia la libertad de expresión. Tendría por forma de gobierno una república representativa popular federal. Esto quiere decir que en México sería una república, no una monarquía. Sería representativa porque el pueblo elegiría a sus gobernantes y federal, porque estaría formada por varios estados que comparten el poder con el gobierno nacional. Dividiría el poder de la federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El poder se dividiría en 3 partes. Es el legislativo, que creaba las leyes, el ejecutivo el que las hacía cumplir las leyes, y el judicial, que se encargaba de la justicia. Esta división evitaba que una sola persona o grupo tuviera todo el poder, promoviendo un gobierno más equilibrado. Bueno, cuando Antonio López de Santa Anna asumió la nueva presidencia en 1833, se impulsó un cambio político muy importante. En 1836 se creó una nueva constitución llamada las 7 leyes, que marcó el inicio de un gobierno centralista, es decir, un sistema donde todo el poder se concentraba en un gobierno central, en la Ciudad de México, y las provincias perdían su autonomía. Estas leyes reflejaban muy bien la ideología conservadora, porque buscaban mantener el orden, la religión y la autoridad, limitando la participación del pueblo. Incluso se creó una institución llamada el Supremo Corte de Conservación, que tenía autoridad para asumir leyes y decisiones del Congreso, y el presidente si consideraban que iba en contra de la Constitución. Además, aunque reconocían ciertos derechos, también imponían muchos otros y muchas obligaciones, como profesar la religión católica, obedecer a las autoridades y cooperar con el Estado. Esto muestra cómo los conservadores querían un país controlado, con una sola religión y un poder fuerte. Bueno,
Esto habla sobre las elecciones presidenciales en México, donde participaron como candidatos Lucas Alamán y Nicolás Bravo en 1736 y 1854, y Anastasio Bustamante. Este último ya había sido presidente antes, en 1830 a 1832, y volvió a ganar las elecciones en 1837. Durante su gobierno, México enfrentó momentos muy difíciles como la independencia de Texas en 1836, cuando este territorio se separó de México. La primera intervención francesa en 1838 a 1839, también conocida como la Guerra de los Pasteles, cuando Francia invadió a México exigiendo pagos por daños a ciudadanos franceses. Hablando de lo que es la conclusión, yo estoy hablando sobre el México conservador, donde el México conservador es lo que representó la defensa del orden tradicional que fue heredado del periodo colonial basado en la unidad entre la Iglesia y el Estado. También noté mucho lo que es el centralismo político y la preservación de los privilegios sociales, aunque habló sobre su propósito, que era más como mantener la estabilidad y el control. El México conservador también habló de la resistencia del cambio que limitó el avance de las ideas modernas y democráticas. Para mí, lo que finalizó o como que terminó fue con la derrota de la Guerra de la Reforma y la caída del Segundo Imperio Mexicano, que era hablando del conservadurismo que perdió el poder político, que fue dando o fue como un paso al triunfo del liberalismo y la consolidación de un Estado laico y republicano en México. Se me hizo un tema serio porque únicamente de que no deja de hablar de lo que es el orden en México, está hablando de lo literal, la defensa del orden tradicional. Ya.